6:09 y vamos a conversar sobre las brechas entre los colegios públicos y privados revelados por la PAES, por supuesto, la prueba de acceso a la educación superior. Que, bueno, a propósito de los recientes resultados que se conocieron y que son vitales para miles de estudiantes que están llevando a cabo su postulación durante esta semana, vimos también dos realidades, básicamente el aumento también de la participación de quienes rindieron esta prueba para acceder a las universidades y también los institutos profesionales, pero también, por cierto, se vuelven a mostrar e incluso aumentar las brechas entre los establecimientos que parten educación en nuestro país. En la lista de los 100 mejores colegios, según los resultados de la PAES 2023, publicado por el diario El Mercurio, 97 de los establecimientos, 97 de 100, son particulares, 2 son municipales y 1 es subvencionado. Es más, el top 10 está compuesto solamente por colegios particulares pagados, con el podio compuesto por el Cambridge College de Providencia, el Tabancura en Vitacura y Los Alerces, colegio que está en Lo Barnechea. Y vamos a hablar al respecto con un especialista en la materia, especialista en visualización de datos, ingeniero civil y doctor en educación, Ernesto Laval. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos acá en Radio USACH. Hola Daniela, buenas tardes. Es un gusto hablar con ustedes. Gracias por darte el tiempo para hablar de este panorama de la brecha, el actual, ¿no?, entre los colegios particulares pagados y las escuelas públicas, según estos resultados que comentábamos. ¿Y en qué se asemeja o se diferencia del análisis que tú realizaste, Ernesto, de hecho, en septiembre del 2023, en un hilo en X, y a propósito de lo que viene pasando también de la reforma educacional en nuestro país y todos los temas de desigualdad que pareciera que no ha cambiado, no ha mejorado mucho? Bueno, mira, en ese entonces el hilo era en Twitter. Sí, era en Twitter, ahora X, tengo que adecuarme a los tiempos. Eso, pero hablemos de Twitter, no hay problema, sí, es más fácil. Más lo que nos costó pronunciar Twitter en su minuto. Sí, pues yo creo que lo que está pasando hoy día es esperable. Cada vez que se publica la PAES aparecen los rankings en los medios y es como el tema que concentra la atención. Sí. Y quizás lo que yo he intentado hacer es poner ojo con que los rankings pueden distorsionar la realidad y no es el centro del análisis. Cuando uno mira un ranking de, por ejemplo, los 100 mejores colegios, por un lado, la cantidad de estudiantes que están involucrados en esos 100 mejores colegios son muy poquitos, son un 4% claro, del total de son la elite de la elite. Son la elite y lo tomamos como que ese fuera el indicador de cómo está el sistema educacional en Chile. Y efectivamente el Instituto Nacional y otros colegios emblemáticos siempre estaban en el ranking hace algunos años atrás, en el top, incluso dentro del top 10%, había algunos establecimientos municipales y nos sentíamos muy orgullosos por esos establecimientos. Pero algo que no se considera muchas veces cuando se hace ese análisis es que en Chile hay una clara asociación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y el resultado que obtienen. Esto es evidente, que cada vez que uno mira los promedios por establecimientos, aquellos que concentran más estudiantes, la JUNAEP tiene un indicador que es el índice de vulnerabilidad. Entonces, mientras más estudiantes vulnerables tenga el establecimiento, peor resultado obtiene. Y mientras menos, mejor. Ahora, eso puede deberse a múltiples razones, no solo la calidad de la educación que tuvieron en sus primeros años, sino que también las experiencias que tienen en los hogares, las expectativas que tienen los padres, que los padres también tienen... Las condiciones de vida. Condiciones de vida, lo que le llaman capital cultural. Entonces, lo que ocurre también es que en Chile habían algunos establecimientos públicos que tenían pocos estudiantes vulnerables, que la mayoría de los estudiantes eran estudiantes de una relativa mejor situación socioeconómica. Y el Instituto Nacional era uno de ellos. El Instituto Nacional, el 2011, tenía más de... alrededor de un 37% de los estudiantes eran vulnerables. O sea, la gran mayoría eran estudiantes que no eran considerados como estudiantes que tienen una dificultad por su nivel socioeconómico. Sí. Hoy día es más del 60%. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Instituto Nacional ha concentrado más estudiantes que tienen dificultades producto de su origen. O sea, se ha migrado la población que atiende el Instituto Nacional. Sí, se entiende. Y uno esperaría que si se aumenta esa concentración de estudiantes con dificultades, también baja el puntaje. Es algo esperable. Entonces, lo que ocurre es que hay estudiantes que obtienen buenos resultados, que en el pasado habrían entrado al Instituto Nacional y hoy día optan por otro establecimiento.
por distintas razones. Algunos pueden ser porque quieren tener una mejor posición en el ranking, porque eso los beneficia, entonces se van a establecimientos donde obtendrían un mejor puesto. Otros porque no quieren estar expuestos a los paros y a las manifestaciones, otros porque les gustaba ir a un colegio que era muy selectivo, puede que a algunos no les guste que ahora se acepten mujeres, hay múltiples razones que habría que hacer un análisis cualitativo. Claro, con la tradición y también con un ascenso social y con los temas de convivencia también. Sí, por supuesto hay muchos factores. Entonces el hecho es que hay establecimientos que concentraban a muy buenos estudiantes. Y si tú concentras a muy buenos estudiantes, vas a tener un muy buen promedio. Es como obvio. Y ahora lo que ha ocurrido es que hay una dispersión. Muchos de esos estudiantes que antes iban al Instituto Nacional, ahora van a otro establecimiento. No sé, algo que lo que yo publicaba en ese hilo era saber si es que el total de estudiantes que tenían buenos puntajes disminuyó o no en los últimos años. Y para eso me consideré como buen puntaje, buen resultado estar en el 20% de mejores puntajes. Claro. No se puede hablar de un puntaje absoluto porque va cambiando y con la prueba cambió, pero si tomo los 20% mejores, que es algo del orden de 30.000 estudiantes, y también esto es algo similar se aplicaba en Chile antes, cuando se daba un aporte fiscal indirecto a las universidades que recibían los mejores estudiantes, se les daba a los mejores 27.500 estudiantes, puntajes. Entonces es algo que se ha utilizado en Chile para identificar un buen desempeño. Y cuando veo eso, y lo veo el 2013, y lo veo el 2023, esto lo hice en septiembre con los años pasados, no variaba mucho la proporción de estudiantes que estaban en establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, de este grupo del 20%. Entonces eso me daba a entender de que los buenos estudiantes siguen en la educación pública, pero no necesariamente concentrados en pocos colegios. Y cuando uno mira cuáles son los colegios que tienen esos buenos estudiantes, los que concentraban mayor cantidad de estudiantes, 10 años atrás, eran del orden de 9 establecimientos, donde estaba el Instituto Nacional, el Javiera Carrera, el Carmela Carvajal, los emblemáticos que conocemos. Y ahora ya no son 9, sino que son del orden de 33, que concentran 2.500 estudiantes. Entonces se dispersan en más establecimientos. Y se dispersan en más establecimientos, y por eso lleva también a que baja el promedio que obtienen esos establecimientos. Ernesto Laval, en términos también de esto de la validez o las limitaciones de utilizar los rankings basados en datos para evaluar si un colegio es considerado bueno o malo, ¿es positivo o no? ¿Genera más estrés? Siempre, en la vida nos estamos comparando y poniendo metas, pero también eso no solo genera una presión, sino esta disparidad, pero aunque tú has señalado, ¿no?, que se ha ampliado finalmente, o se ha dispersado en esta última década. Yo creo que también es importante pensar cómo desde nuestra sociedad estamos viendo lo que implica el colegio, los establecimientos, los liceos, con estas brechas, sobre todo pensando luego que es un cambio bastante radical, y nosotros acá como Casa de Estudios lo vemos. Se requiere, acá nosotros tenemos un programa que viene a nivelar también para aquellos jóvenes que ingresan y que son la mayoría de nuestra Casa de Estudios acá en la USACH, que familias que primeras generaciones con estudios universitarios, pero los rankings pesan y no necesariamente ayudan, porque para qué también están diseñados. La media vuelta que me di, no sé qué dije, pero creo que me entendiste. Perfecto, y yo creo que el caso de la USACH es emblemático en Chile, o sea, una universidad que optó por la inclusión y por apostar más por el ranking de escolar más que el puntaje en la prueba. Porque muchos estudiantes que eran los mejores estudiantes de su liceo, puede que por sus condiciones de vida no iban bien, pero lo que dice la evidencia es que esos estudiantes terminan siendo muy exitosos en su desempeño académico a posteriori. Pero bueno, volviendo al tema del ranking, yo creo que el ranking es súper bueno para aquellos que están en las mejores posiciones del ranking. Da mucho orgullo cuando tu hijo está en las celebraciones de fin de año en el colegio y dicen se sacó el premio al mejor puntaje o al mejor deportista. Es muy bueno para ese estudiante que se sacó el premio y muy frustrante para los otros 39 que no se lo sacaron. Entonces, es un tema que todos vibramos cuando hay una mujer que saca el primer premio del concurso de Miss Universo o un muchacho en ese entonces que saca el número 1 del tenis.
le hace bien al país porque uno tiende a proyectarse, pero no habla del sistema. No es lo que ocurre con la mayoría de las personas. Y yo creo que el problema que tienen los rankings es que efectivamente hablan de una realidad muy estrecha, que es cómo les fue a esos estudiantes, y que muchas veces los establecimientos que tienen los mejores puestos del ranking son establecimientos que seleccionan a los estudiantes al ingreso. O sea, ya cuando están en prekinder, aquellos niños que tienen dificultades para leer, dificultades para dibujar, dificultades para expresarse, no pasan la prueba de admisión y el colegio se va quedando con los mejores estudiantes. Cuando uno tiene ese tipo de políticas, es esperable que al final tenga un buen resultado porque estoy trabajando con buenos estudiantes. Sí. Pero eso no me ha... Algo que es muy importante es qué es lo que aporta el establecimiento. Entonces uno puede decir, si el estudiante tiene un nivel socioeconómico alto, yo esperaría que ese estudiante se saque, no sé, 600 puntos solo por venir de un nivel socioeconómico. Claro, y los tiene ganado ya de base. Debería. Ya lo tiene ganado. Claro. Entonces, si voy a un establecimiento y el establecimiento saca un promedio de 590, yo digo, en realidad ese establecimiento está haciendo muy mal trabajo, aunque sea particular pagado, ¿sí? Y aunque sea uno de los mejores puntajes que hay en una comuna. Entonces, y si el establecimiento aporta, entonces eso es lo que se habla como de agregar valor, así, que sobre lo que yo espero, ¿qué es lo que agrego? Sí, yo creo que el ranking interesante, que yo no veo que lo trabajen los medios, es cuáles son los establecimientos que les va muy bien con los estudiantes vulnerables, o los estudiantes prioritarios que llaman. Entonces, si yo soy un estudiante prioritario, y el establecimiento logró que yo sacara 600 puntos, o 50 puntos más de lo que se esperaba, ese es un establecimiento muy bueno, y yo creo que esos son los establecimientos que queríamos poner en el ranking. Aquellos establecimientos que logran aumentar el resultado por sobre lo que se esperaba, especialmente a los estudiantes que vienen de condiciones difíciles. Si tenemos ese ranking, vamos a reconocer a esos establecimientos que hacen una tremenda pega con niños que tienen muchas dificultades, pero que ponen todo el esfuerzo y lo logran. Y hay establecimientos que lo hacen. Y cuando uno mira los datos del país, de todos los establecimientos de todos los estudiantes que son vulnerables y sacan buenos resultados, hay muchos que efectivamente vienen del Instituto Nacional o vienen de, no sé, en Temuco del Liceo Camilo Enrique o el Liceo Pablo Neruda, que son unos establecimientos de gran cantidad de estudiantes, pero que también logran que los estudiantes prioritarios tengan un buen desempeño. Estamos conversando y escuchando, solamente brevemente, el análisis que hace Ernesto Laval, especialista en visualización de datos e ingeniero civil y además doctor en educación y claramente un seco en la materia. Termina el punto porque te quiero preguntar por algunos estándares también a nivel local y a nivel regional. No, mira, solo un tema adicional. Yo hace un año también publiqué otro hilo, cuando habían publicado los resultados también para enfrentar el ranking. Y miré los datos de efectivamente, el Instituto Nacional ya no estaba en los top 100. El que estaba en el número 1 era un establecimiento que tenía 66 estudiantes. Mira. Y tenía casi 700 puntos. Y el Instituto Nacional, si yo que tiene, no sé, tenía sobre varias centenas de estudiantes. ¿Estudiaste en el instituto, no? ¿Eres institutario? No, no soy institutario. Okay. Todo bien. No, lo tomo porque es un caso emblemático. No, sí sé, emblemático, por supuesto. Entonces, si uno tomaba los 180 mejores puntajes del Instituto Nacional, esos 180 tenían un promedio que los dejaban sobre el top 1 del ranking. ¿Ya? Entonces, los 180 mejores del Instituto Nacional tenían un mejor promedio que los 66 estudiantes del colegio que estaba en lugar número 1. Eso uno lo llevaba a elucubrar de que si el Instituto Nacional le interesara estar en un mejor lugar del ranking, lo que tiene que hacer es quedarse solamente con los 180 mejores y va a tener el lugar número 1. Ahora, eso no es lo que uno espera de la educación pública. Uno no espera que tu objetivo sea estar en el mejor lugar del ranking. Si ese es tu objetivo, vas a tomar esas decisiones. Pero el objetivo es poder subirle el piso a todos. Y por eso significa aceptar a aquellos que no necesariamente parten de una muy buena punto de partida. Sin duda. Ernesto, tenemos dos preguntas que quiero que no se me queden en el tintero. Uno, ¿cómo estamos también? Y para que le cuenten a nuestros auditores y auditoras, en términos, y ¿qué te parece? Porque ha sido muy criticada, cuestionada, el tema del CIMSE, ¿no? Que viene
finalmente a medir lo que pasa en nuestro país, este sistema de medición de calidad de la educación que es interna, y cómo también estamos rankeando, ya que estamos hablando en esos términos, en PISA, este programa, ¿no?, para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. Partamos con el CIMSE. Sí, mira, yo creo que un tema que hay con el CIMSE es ¿para qué tenemos el CIMSE? Sí, mucha gente se lo pregunta. Entonces, el CIMSE fue yo creo que creado originalmente en el contexto del sistema educacional que tenemos en Chile, lo que teníamos en Chile desde los 80, donde en el fondo se entregaba una subvención a los establecimientos por cada estudiante que asistía. Incluso el pago se hace por día que se asiste, no necesariamente por estar matriculado. Sí. Entonces un establecimiento iba a recibir más dinero si es que tenía más estudiantes. Y una de las razones, de las maneras de poder captar estudiantes es decir, a mí me va bien, entonces tengo un buen resultado en el CIMSE. Entonces es importante que tengamos el CIMSE como un instrumento de transparentar qué es lo que está pasando con cada establecimiento. Entonces uno puede pensar de que el CIMSE era como un mecanismo de incentivo a esta suerte como de competencia por mejores estudiantes. Y desde ese punto de vista tiene sentido tener un CIMSE donde yo digo, sí, a mí me da mejor que el del lado, entonces que el apoderado me escoja el próximo año. Ahora, eso no necesariamente significa que el CIMSE me va a ayudar a mejorar mis prácticas pedagógicas, mejorar el resultado de educación, que es lo que debería ser también un instrumento que evalúa la calidad de la educación. Entonces, algo que uno podría hacer es decir, ok, y que lo hace la agencia de calidad, yo creo que hay muchas cosas que hace que no se conocen. Es cómo darle retroalimentación de distintos factores, distintas dimensiones que van más allá del puntaje. Y eso es, y además cómo se lo doy yo con tiempo a un establecimiento para que no sepa que me fue mal el año pasado, me fue mal en los 4 años anteriores que estuve estudiando, que estuve educando a este niño que dio el CIMSE en cuarto básico, sino que cómo darlo de forma temprana. Entonces yo creo que hay un tema de cómo tomar el CIMSE como algo de un instrumento que me ayude para una mejor evaluación formativa, para mejorar mis prácticas, y eso debería ser un objetivo. Y lo otro es si queremos saber cómo estamos como país. Sí. Decir, en realidad, están mejorando ciertas escuelas, o están... Yo me acuerdo hace mucho tiempo haber conversado en el Ministerio de Educación de Uruguay, y decían que por definición, ellos querían tener un instrumento que les permitiera saber cómo están como país, pero eso no necesitaba hacer una evaluación censal a todos los estudiantes. Se hacía un muestreo. Se hacía un muestreo y decía, sí, las escuelas rurales y las escuelas públicas están mejor o están peor o han ido mejorando. De la misma manera que uno lo hace en PISA, que no evalúa a todos los estudiantes chilenos, pero sí digo, Chile está mejor o está peor. Claro. Entonces, eso nos sacaba de la lógica, de decir, usemos al CIMSE para decir, yo estoy mejor que el establecimiento que está al frente, cruzando la calle. Sí. Entonces hay un tema de objetivos, dependiendo de qué es lo que queremos hacer y para qué lo usamos, y también el cómo se utiliza. Ahora, con el CIMSE también terminamos publicando el ranking de los top 100 y la gente se queda con eso. Sí. Yo creo que hay que ir más allá. Sí, termina el punto. De PISA. PISA. También. Pero básicamente comprensión lectora y matemática, ¿no? ¿O son otros ítems? Ciencia también. Ciencia, cierto. Ya. Sí. Mira, yo creo que PISA también sirve como un tremendo instrumento para apoyar en lo que son políticas públicas y de nuevo, aquí hay algo en que muchas veces nos quedamos solo en el titular, que es el puntaje, y la OCDE tiene un tremendo equipo de educación con informes que dicen que entregan información de distintas variables. O sea, cuando se toma el test de PISA no solamente se le hace las preguntas al estudiante de conocimiento, sino que también del contexto, si es que tienen computador en sus casas, si es que no. Hay mucha información de los padres que permite analizar qué es lo que está pasando y usarlo como instrumento de apoyo a las políticas públicas. Entonces, lo primero es decir que de PISA es un tremendo instrumento, pero vamos más allá del puntaje. También leamos los informes que publica la OCDE, que están disponibles y que nos pueden permitir... No nos quedemos solo con el titular. No nos quedemos solo con el titular. Ahora, con respecto a lo que ocurrió en la última presentación de resultados, la pandemia afectó a todo el mundo. Entonces, hubo una baja fuerte de puntajes en todo el mundo y también en Chile. Ahora, en Chile la baja fue menos de lo que se esperaba. No tengo en mente acá, no tengo aquí al frente mío los resultados. Escribí un hilo alguna vez hace algunos meses sobre eso. Pero efectivamente, yo creo que también lo otro es que hay que mirar el contexto.
El contexto, no solo lo que pasa en nuestro país, sino que también lo que estaba pasando en el resto de los países, y hay países que la baja fue dramática. O sea, el país que era el ícono en PISA hace unos 20 años atrás era Finlandia. Y todo el mundo decía, queremos ser como Finlandia. Finlandia retrocedió en puntaje una cantidad impresionante, ¿no? Como 20 puntos. De ser el líder pasó a ser el que estaba en el promedio, uno más del montón en Europa. Entonces también no el ser un buen tener un buen resultado en PISA no quiere decir de que eso está escrito en piedra y que va a funcionar. Mira, para adelante. Tengo un dato tuyo, Néstor Laval, en un hilo que realizaste en X, otrora Twitter. Bueno, no, en realidad esto es de diciembre, así que no es tan añejo. Explícamelo, porque a ver, dice, en torno a PISA y matemática, dice una pregunta nivel 2, en una escala de 1 a 6 del test PISA, dice el 56% de jóvenes chilenos de 15 años no logra el nivel 2 en matemática, solo un 1% alcanza niveles altos, y aquí pones 5/6. ¿A qué se refiere eso? ¿Te acuerdas? Sí. Singapur, 92% logra el nivel 2. Claro, hay un tema que también, cuando uno mira el puntaje, yo creo que algo que también se hacía en el Sims, no solamente ve el puntaje, sino que ve los niveles de desempeño. Ya. Entonces, PISA dice también, si tú tienes, no sé, el nivel 5, quiere decir que están muy por sobre lo que se espera, si tienes un ¿Y el nivel 2 sería más o menos nomás? ¿Cumple? ¿Qué sería el nivel 2? Sí, es que apenas se cumple. Mira, tú lo estás leyendo y ya sí, lo tengo enfrente. Estoy aquí en tu Twitter. Pero, efectivamente, entonces lo que vemos es qué porcentaje de los estudiantes lo cumplen y el porcentaje de los estudiantes que están muy... o sea, el 56% de los chilenos no alcanza el nivel 2 en matemática. 56% no alcanza. Sí, 15 años, chilenos jóvenes de 15 años. Impresionante. Sí. Bueno, tú los alcanzaste claramente porque te manejas estadísticamente de una forma impresionante, como buen ingeniero.